Soy como las hojas en el viento, no tengo tiempo ni momento para saber a dónde voy. Soy un instrumento del destino, no tengo rumbo. Soy Marta Puey para Historias Mínimas del editorial Atrapados por la Imagen y estoy preparando café para recibir a la compositora, cantante y escritora Alejandra Iríbar. Bueno, María Alejandra Iríbar, ¿cuánto tiempo que no nos vemos? Bueno, quiero contarles que María Alejandra es difícil cantante, ya de definir, ya del vamos. es compositora, es escritora y muchas otras cosas más, pero vamos a empezar por una pregunta más puntual. ¿Quién es hoy María Alejandra Iríbar? Bueno, buenas tardes primero. Muchas gracias por Marta, por la entrevista, por este encuentro. Después de mucho tiempo, quiero contarles que Marta presentó una de mis novelas en Los Toldos, nuestro pueblo donde hemos vivido mucho tiempo. Y la verdad que ha sido un honor para mí haber compartido con ella y tenemos un cariño interminable. Totalmente. Interminable. Bueno, ¿quién soy hoy? Es muy buena la pregunta porque he ido como siendo muchas cosas y quiero resumirlo en algo que me dijo una amiga, como te felicito por darle la libertad que le das a tu ser. Entonces ahí yo puedo resumir que hoy en este momento mi ser es libre y está haciendo lo que le gusta y hoy estoy haciendo música. Estoy componiendo canciones, la letra y la música y hace 2 días que salió mi primer disquito, EP, como se dice Razón ahora. por la cual te estoy convocando. Ahí está. Bueno, ¿y cómo es esto de la música? ¿Dónde te formaste o sos autodidacta? No, de muy chiquita fui a aprender piano en el Colegio San José de Los Toldos, Claro. con las monjas en O sea aquel que tenías entonces. una formación técnica. Técnica, digamos, de conservatorio, que es una formación bastante estricta, Sí. bastante como cerrada, digamos, a la expresión personal de cada uno. Hay mucha técnica. Y bueno, lo que a mí me pasaba era que a mí me encantaba sacar canciones. Y entonces la madre Fabiana me decía, vamos, ponte al piano, deja de perder el tiempo. Claro. Y bueno, y a mí me encantaba. Y en ese salón que ella tenía de música tenía un montón de instrumentos, tenía de todo. Había guitarra, flauta, bombo y para mí era una pasión. Claro. Cualquier instrumento que se me pusieran por delante yo quería tocar. Así que viene de lejos. Viene de ¿Y lejos. ¿Cómo aflora en este momento, o no en este momento porque ya hace unos años que estás con esto, cuál es el disparador para que ahora te hayas decidido a componer seriamente, a cantar y a difundirlo? Sí, bueno, creo que fue un momento de impas. Después de haber escrito las 2 novelas, estuve ahí hacía un poco de mosaicismo, después hice acuarela, o sea, siempre iba viendo por dónde expresarte. Por dónde expresarme. Y tenía ganas como esas asignaturas pendientes que uno dice, que hay que agarrarlas y traerlas, claro, precisamente. Sí, proponérselo, para eso están pendientes, o sea que hay que ir a buscarlas. Dije, me gustaría aprender canto. Y fui a una academia a aprender canto, ahí fue mi primera experiencia. O sea que te has formado. Sí, después fui a otro lugar también, cambié de espacio a una escuela de música y en el interín me compré una guitarra. Surgió, qué ganas tengo de comprarme una guitarra, allá voy. ¿Y era un instrumento para vos cercano o en el momento sí. que habías aprendido o lo habías... No, lo había aprendido, muy básico. Claro. O sea, muy básico para tocar, no sé, una zambita, acompañar algo, acordes muy básicos. Claro. Pero bueno, era música al fin y al cabo. Sí. Así que me compré la guitarra. Y yo te diría que fue casi como, no sé si mágico o automático, pero fue empezar a tirar acordes y empezar a salir... Disparador. Melodía.
Y bueno, y ahí fue saliendo y melodía y letra y acorde nuevo y qué bien suena y se me ocurre esto. Pero en el fondo de todo esto, yo lo que quería era transmitir un mensaje diferente, transmitir otra sensación que no había sido específicamente la que fue en las novelas, donde volqué una parte... Eso lo vamos a hablar más adelante. Ok, una parte difícil de mi vida, pero en este momento yo quería otra cosa, quería cantar otras cosas, quería cantarle, no sé, a la libertad Estabas de en un hacer... momento de plenitud. Exactamente. Y bueno, y ahí me puse a ensayar en este lugar donde voy, esta escuela de música. También ahí me metieron en un ensamble, así que estoy con 4 chicas de nuestra edad. Ah, mira qué sí, bien. cantando y bueno, y haciendo música. Y yo paralelamente con mis temas. Ahí encontré en ese mismo espacio un profesor de guitarra que a su vez es productor. Así Claro, que, a eso iba. Después el otro proceso, claro, el de producir, el de difundir, cómo... Y bueno, eso surge como la misma necesidad que decimos, quiero escribir algo, Te lo vas quiero ver llevando. en papel. Claro. Bueno, yo quería hacer un tema y quería cómo suena si yo tuviera alguien que lo acompañe con la batería, Claro. o otro que toque otro instrumento, y que hubiera como una banda tocando los temas, cómo sonarían. Y bueno, y ahí justamente estaba Andrés Villamil, que era el productor que estaba en esa escuela donde Claro. fui, y fui con mucha timidez al principio, mucho pudor, y le dije, tengo unos temas, ¿querés escuchar? Y me daba como mucha vergüenza, porque al principio para mí era mucha exposición. Y se los toqué y me dijo, no, están hermosos. Y digo, bueno, ¿podemos hacer algo? Dale, me dijo. Claro. Y ahí empezó la cuestión. Tuve que armar la partitura de los temas para pasársela a él, y él se ocupó de contactar a los distintos músicos, Claro. según consideraba él qué instrumentos necesitaba cada canción. Quiere decir que de alguna manera te ha producido. Sí, me produjo. Te Absolutamente. produjo todo, porque ese es el tema, ¿no? Ese es un tema. El que te ordena lo que escribís, el que te produce la música, el que te hace la cura de las obras artísticas. Siempre es interesante tener a alguien que te vaya indicando. Sí, es como un editor literario. Un editor, tal cual. Es como un editor, busca la forma, lo termina de acomodar, y bueno, y finalmente le ponemos todo lo que hace falta, y bueno, y salen los temas. Y así es como ya están en las redes. ¿Y actuaciones presenciales también haces? Actuaciones en lo personal, muy pocas, recién ahora. He hecho actuaciones con este grupo de ensamble que te digo, que somos 4, Ajá. Y en las muestras de la escuela, ahí cantábamos y tocamos. Claro. Pero solamente 2 veces he tocado, y el año que viene, ya con otros temas más míos, ahí me voy a hacer la presentación. A lanzar, claro. ¿Y lo haces en espacios chicos, intimistas o...? Preferentemente sí, pero bueno, es lo que es. Porque es una música tirando a intimista. Sí. Algunas de tus canciones son de playa, fogón y guitarra. Yo sentí esa sensación. Sí, tal cual. Fue esa la imagen que me generaron. Bueno, de hecho se llama Corazón de Alta Mar, el disco, porque a mí el mar es algo que me convoca, pero sí, me apasiona. Vivir ahí, viviría con las patas en el agua. A lo mejor en algún momento lo podés hacer también, ¿por qué no? Bueno, estuvo y está dentro de un proyecto de pareja. Surgió la posibilidad de tener una casita en Santa Teresita. Ah, mira qué bueno. Y es nuestro lugar. Nada. Bueno, que se cumpla, que así sea. Así se van cumpliendo los sueños sin que uno se... Lo que pasa es que cuando imagine. uno se abre a la vida, las cosas salen. Tal cual. Cuando la vida te encierra y la vida te pone a veces en lugares que uno no siempre quiere estar, pero bueno, lo bueno es eso, que has tenido la capacidad de darte el permiso, ¿no? Sí, de uno. Así que bueno, esa sería, vamos ahora a hacer un pequeño break, vamos a tomar un cafecito y después vamos a seguir con otro tema. Bueno, estamos, Alejandra, hablamos de tu hoy
y de la música, que es lo que en este momento te tiene totalmente abstraída y hermosamente feliz por lo que te veo. Vamos un poco más para atrás. A ver, ¿esto qué te dice? Que es tu etapa de escritora. Bueno, acá tengo... Esa es la primera, y mis dos mostralas, novelas, es importante sí. que las muestres. La primera que escribí se llama El silencio de las chicharras y después surgió esta otra que es Como una señorita. Claro. Pero en el tiempo, como las dos están atravesadas por la historia argentina, por lo que pasaba en la Argentina en ese momento, con respecto al tiempo, esta novela, Como una señorita, está basada en los años 74, 75, los más complejos. Los años complejos y duros de la Argentina. Los más complejos y duros. No precisamente data ni hace una cronología de lo que sucedió políticamente y socialmente, no. Porque eso lo sabemos todos. Eso sería hacer historia. Eso sería hacer historia. Lo que yo intenté hacer fue un personaje que por supuesto es una ficción, pero que tiene bastante de la vida que uno ha transcurrido, porque si no sería muy difícil poder pintar un personaje en una época que uno... No, sustraerse para nada, claro. Nadie se pudo sustraer. Por eso, entonces este personaje, que me identifica de alguna manera, trata de, como su nombre lo indica, como dicen los libros, como su nombre lo indica, como una señorita era... el cómo había que portarse en aquel momento, cómo eran los mandatos en aquel momento y cómo vivía una adolescente su vida, su despertar sexual, su despertar a la vida en medio de un contexto hiperreligioso donde era muy difícil que no fuera una contradicción en la cabeza de ese personaje, ¿no? La contradicción entre lo que sentía y lo que teóricamente no se podía hacer, y esa ida y vuelta, marcha y contramarcha, y que iba creciendo en medio de una sociedad... En un contexto que no ayudaba para nada, por el contrario, te oprimía. Un contexto muy, muy represor, y también hay unos pasajes donde se relata lo que en aquel momento vivíamos como grupo juvenil. Con la llegada de los curas tercermundistas, que llegan a la Argentina con otro mensaje, con otra cuestión, y en ese contexto es donde este personaje va trascendiendo y va llevando su adolescencia. Pero con una mirada muy aguda, de acuerdo a lo que expresa la novela, no logran anestesiarla. No, de ninguna manera. Pero, una mirada muy objetiva tiene el personaje. Sí, y también dentro, como para tampoco hacer, digamos, tocar la cuestión social tan de costadito, también se entra dentro de lo que era esa cuestión de los curas tercermundistas que llegaron. Claro. Los que había de un lado, los que había del otro, y cómo también eso era la misma contradicción que se vivía. O sea, era un momento muy, muy estresante para la persona, para el ser. Y más para un adolescente. Y más para un adolescente que ya de por sí la adolescencia es una etapa... Sí, es compleja. Es compleja en sí misma, ¿no? Claro. Es lo normal que sea sí, así. Sí. Pero eso estaba bien condimentado con un contexto bastante difícil. ¿Y eso cuánto te hizo crecer? ¿O te diste cuenta que en ese momento estabas creciendo? Porque no todas las adolescentes... Yo recuerdo porque contemporánea, no en edad, pero sí viviendo ese mismo momento en el mismo lugar, no todo el mundo tenía una mirada así tan amplia y tan aguda, ¿no? Sí. Como la que expresa el personaje de la novela, que, como decís vos, en parte es autobiográfico. Sí, pero el personaje de la novela queda atrapado, no puede salir de la situación. Lo que no me pasó a mí en la vida real, y en la pregunta que vos me hacés, es qué me pasaba a mí en ese momento, y es que yo tenía una certeza de que no estaba mal lo que yo estaba haciendo. Era como, bueno, fui como una caprichosa, digamos, para mirar. Pero no estabas cómoda. Yo no estaba cómoda. Pero había que hacer, era el deber ser. Sí, y yo estaba segura de que lo que yo sentía no podía estar mal. No puede estar mal lo que yo siento. No puede ser que todo esté tan
prohibido desde una mirada tan, digamos, tan pecadora, Claro. tan como si uno estuviera haciéndole un daño, vaya a saber a quién, o sea, era... En el fondo había una rebeldía, había en vos una disrupción, un decir, no, las cosas no son como me las dicen. Yo siempre, y desde lo personal, siempre llevé esa cuestión. Es que parte de tu naturaleza. Es parte de mi naturaleza, porque yo decía, esto no puede estar mal porque esto sale del amor, esto no puede estar mal. Claro. Yo quiero vivir así, de la forma en que yo quiero vivir feliz, decía yo, ¿no? Yo quiero vivir en un espacio de alegría, en un espacio de armonía. Claro. Yo sé que esto se puede hacer. Yo quiero vivir de otra manera y voy a lograrlo, me cueste lo que me cueste. O sea, esa era la fuerza que a mí siempre me llevó a oponerme y, bueno, y a veces a que no me y de alguna resultara manera gratuito. eso también, la posibilidad de irte a estudiar a La Plata, quizás ahí viste un escenario donde podrías lograrlo. El irte del lugar. Sí, el irme del lugar te abre otras posibilidades. Ves otras, es otra cultura, hay un montón de otras cosas. De todas maneras, cuando yo me fui a estudiar a La Plata, me llevaron a un pensionado de monjas. Horrible. Eso fue tremendo. O sea, era una cosa que la sensación de como de que me tenían que atar, porque si me dejaban libre yo era capaz de hacer cualquier cosa. Y yo lo único que quería era ser feliz. Y yo creo que había mucho miedo. A ver, yo entiendo por qué pasé por las situaciones que pasé, entiendo por qué mis padres pensaban como pensaban, y por qué hicieron lo que hicieron y por qué nos educaron como nos educaron. Seguramente que ellos también venían de otra educación y ellos creyeron que era así y tenían muchos miedos. Claro, eso es entender, pero lo otro es sentir. Bueno, yo siempre sentía que la cosa no era así. Claro. Que había otra cosa, que se podía vivir de otra manera, que se podía ser libre, que se podía decidir, que la mujer no tiene que estar en función del hombre que tiene al lado, que era importante que yo me recibiera, no que se recibiera mi pareja y después si yo me recibía ya era una cosa que no tenía ninguna importancia. Claro, no iba por el lado convencional. Ahora, vos te vas a La Plata y lográs el cometido, lográs estar feliz, lográs estar contento. ¿Cómo sigue tu vida? Mirá, cuando yo me voy a La Plata me duró realmente poco la cuestión, porque ahí conozco a quien fue mi marido y en el momento en que yo me caso con él es cuando se desarrolla el conflicto de las Malvinas. De Malvinas. Entonces fue un impas casi y el conflicto de Malvinas lo involucra a tu marido y por ende te involucra a vos ya con algún niño. No, la cosa fue así. Nosotros nos conocemos estudiando, éramos dos jóvenes estudiantes en un centro de estudiantes donde nos juntábamos los fines de semana y se hacían guitarreadas y demás. Ahí nos conocemos. Los dos estudiábamos, estamos un periodo de novios y él había pedido prórroga para hacer la colimba. ¿Te acuerdas que antes se hacía la colimba? Y si vos estabas estudiando, te daban una prórroga de 5 años, vencida para terminar tus estudios y después las hacías. A él se le vence la prórroga. Ajá. Y lo convocan a hacer la colimba. Hasta ahí, nosotros de novio, él en la colimba, yo seguía estudiando. Claro. Y decidimos casarnos cuando él volviera del servicio militar, cuando le dieran la baja. Entonces a él le dan la baja en septiembre. Sí. En octubre nos casamos y yo quedo embarazada ahí. Inmediatamente. Automáticamente. Claro. Bueno, en octubre, cuando llega abril, yo ya estaba de 6 meses más o menos, se desata el conflicto de Malvinas y lo vuelven a incorporar. Lo mueven al frente. Lo llevan al frente. Y lo llevan a las Malvinas directamente porque él pertenecía al Regimiento 7 de La Plata, el Regimiento Coronel Conde de La Plata, donde hoy, gracias a Dios, hay una plaza hermosa, donde hay expresiones culturales. Bueno, se ha sanado a través del arte todo lo que fue ese espacio nefasto, porque fue tremendo, y desde ahí fue que los despedimos cuando ¿Y vos sabías dónde iba él?
¿O te quedaste? En un principio yo no sabía porque no me lo dijeron. O sea, un día llamaron para que fuéramos a visitar a los soldados que estaban acuartelados. Claro. Y el día que los vamos a visitar, ese mismo día es el día que se los llevan. Y nos hacen presenciar toda la salida de los camiones con los soldados que se iban a las Malvinas. Claro. Como parte de lo que fue el derrotero militar, sádico, cruel, bueno, en fin. Y vos con un embarazo ya avanzado. Yo, claro, de 6 meses Claro. de embarazo. Estaba con mi mamá al lado y yo quería saber a dónde se iban y nadie me Te decía respondía nada. Bueno, la cuestión es que, bueno, hubo que pasar ese momento, se fueron y yo me enteré queriéndole llevar, porque me dijeron que estaba en Bahía Blanca y después que estaba en Río Gallegos, así como quien te va diciendo de a poco las cosas. Y un día yo quiero llevar al cuartel una carta con, ¿te acordás? Chocolate, bueno, cosas para él, para que comiera. Que en fue muy fin. común, la sociedad en general respondió, yo me acuerdo Hemos de lo que hecho se de donaba para todo. la gente que estaba en el frente. La cuestión es que voy al cuartel a llevar el paquete y le digo al soldado que estaba ahí, traigo esto para los soldados que están en Río Gallegos. No, ¿qué Río Gallegos? Están en las Malvinas. Ahí yo me desayuno que realmente estaban en las Malvinas. Que estaba en el frente. Claro. Y bueno, y a partir de ahí fue una espera, una cuestión, bueno, muy difícil, y es donde surge, después de muchos años, Bueno, Alejandra, el habíamos silencio de quedado las chicharras. digamos, en la parte crucial de esta etapa de tu vida, cuando vos te enterás que el padre de tus hijos está en el frente y te enterás así sin previo aviso. Es decir, él parte, vos no sabías hacia dónde, y en un momento tomás conciencia de lo que después nos pasa. Ahora nos vas a contar el después. Bueno, el después es como que hay dos después. Está el después después que me enteré que estaba en la guerra, y todo lo que fue transitar esos 2 meses y pico que duró la guerra, en medio de una sociedad que algunos sabían, otros no. Bueno, hubo que circular en medio de la vida mientras a uno le estaban pasando esas cosas tremendas. Claro. Había un mundial, entonces llegaba un momento que uno decía, pero hay una guerra, ¿qué está pasando? Y vos salías a la calle y bueno, la lógica, el mundo sigue. Había una guerra en el sur y en Buenos Aires todo el mundo cantaba y bailaba y jugaba el partido y no pasaba nada. Claro, Yo es recuerdo eso más, fueron a la plaza a vitorear a Galtieri porque había que... Cuando Galtieri no estaba Sí. en su sano juicio, No, evidentemente, está alcoholizado. absolutamente. Sí, sí. Entonces, yo me acuerdo que estaba con mi marido esa mañana, prendimos la tele y vimos la noticia, porque hasta ese momento... O sea, tu no- esposo, en el momento que Galtieri sale al balcón, Al balcón nosotros estábamos... él había regresado. Claro, No, no, todavía no no había lo habían partido convocado, todavía. claro, todavía no lo habían llamado. Claro. Y miramos así, y yo le digo, pero ¿cómo? 100 y pico de años que las Malvinas fueron inglesas y ahora así, de la nada, se recuperan. O sea, la lógica que uno tiene en algún momento determinado, y vos decís, pero ¿qué es esta locura? Porque también había una avalancha de locura, de necesidad, de éxito de Argentina, bueno, De reafirmar. había otra cuestión, Claro. que ya la sabemos, pero al pueblo en realidad le gusta la cosa de ir y vitorear y vamos y los matamos y los reventamos. Claro. Y vos decís, pero ¿qué está pasando? No me cierra a mí esto. Bueno, a partir de ese momento fue bastante difícil porque, como ya te digo, él había pedido prórroga, estaba con un grupo de otros chicos que habían pedido prórroga, eran como grandes. Sí, y habíamos Ven. dicho que él parte. Vos lo ves Claro. partir en camiones. Se va, lo Y llevan. te enterás a los cuantos días que él no estaba ni siquiera en el sur, que ya estaba en el Él frente. fue directamente, lo que realmente pasó fue del Regimiento 7 al Palomar, del Palomar en un avión a Río Gallegos y de Río Gallegos
a las Malvinas. A las Malvinas. Fueron solamente 2 escalas, pero el destino directamente era Malvinas. Bueno, en un momento yo no sabía realmente qué hacer con mi vida, cómo seguir, qué hago, me quedo. Mi familia me decía, venite a los toldos. Yo estaba estudiando, Claro. embarazada, y yo digo, yo tengo que seguir estudiando porque yo no sé qué es lo que va a pasar. Y si pasa que no vuelve... ¿Y cuánto tarda él en regresar? Y ¿O en que lo regresen? la guerra terminó el 14 de junio, Sí. yo ya estaba casi, me faltaba un mes casi porque mi hijo nace el 12 de julio, Ajá. o sea que de 8 meses. O sea que cuando él llega todavía no había nacido... No había nacido todavía el mi hijo. primer hijo, Nacho. Bueno, la guerra termina el 14 y después ahí fue otra espera que los trajeran del Palomar al regimiento La Plata. Claro. Íbamos todos los días a esperar a ver si venían y no venían, y vienen y no venían. No, fue desesperante. Y fue más desesperante aún porque muchos, yo me enteré en el interín que la guerra se termina, porque en todo ese proceso vos no sabés si tu Vos no familiar tenías ningún está... tipo de comunicación con él. Una sola carta recibí de él directamente, Escrita por él. escrita por él, donde decía que cuidara al hijo que estaba por venir. Claro. Y después ninguna otra señal. Después nunca más nada. Y es más, durante todo ese proceso yo tampoco sabía si al momento de recibir la carta él estaba vivo o muerto. Claro, claro. Era imposible saberlo, o sea, fue una espera interminable. Es más, en el momento en que se termina la guerra, que se declara que la guerra, bueno, que estaba terminada, no sabíamos tampoco si estaba vivo o muerto. Claro. Y en el diario El Día de La Plata sacan una noticia donde dicen que la compañía C, que era donde él estaba, del regimiento 7, había sido totalmente diezmada. Y yo recuerdo, mirá lo que es, no sé, el espíritu, la naturaleza, lo que le quiera llamar, Claro. que yo leía y no entendía. No entendías nada. No, estaba mi mamá y yo le decía, ¿qué es diezmado? ¿Qué quiere decir? Claro. Imagínate. Claro. No querías reconocerlo. Claro, en ese momento para mí era una palabra en sánscrito. Que no existía. Claro. Claro, bueno, esa noche me acuerdo que yo fui al kiosco porque yo quería ir a comprar el diario y tenerlo y volver a leer. Y estoy en el kiosco y viene Fernanda, mi hermana, que estaban todos en La Plata, Claro. a la espera de lo que iba a suceder. Viene corriendo y me dice que Hugo estaba vivo, que había podido parar el Canberra donde venían, que lo habían tomado prisionero de guerra. Ajá. Había hecho un alto en un puerto en Río Gallegos, y ahí la gente se había acercado al puerto y los soldados podían mandar papelitos y decir, avisen que estoy con vida. Bueno, Claro. Y en ese momento, bueno, eso fue uno de los momentos más fuertes, más tremendos, porque fue una espera que y uno... más en el estado tuyo, ¿no? No. Con una sensibilidad. sensibilidad. Sí, a partir de ese día fue la espera, a mí me hacían esperar al lado de la ambulancia, todos los días, no sé cuánto tiempo estuvimos esperando que llegaran, y el momento más crudo fue la vuelta, porque había gente que no sabía que sus hijos no estaban. Claro. Y entonces gente que lloraba desgarrada. Sí, el entorno... Y en eso unas amigas que estaban ahí, Y él me vuelve, fueron a buscar. Y cuando él vuelve otra persona. Sí. Vuelve otra persona. Sí, vuelve otra persona. Sí, el que se fue no volvió más. Eso Claro. es lo que yo... Y ahí empieza tu etapa de resiliencia, que es a lo que hago alusión. Ahí empieza una etapa muy difícil, porque fue convivir con una persona extraña, con un montón de problemas, obviamente, venido de la guerra. No se hablaba de nada, porque en un momento se dijo acá, esto ya pasó, no se hable más, no sabíamos qué hacer, si hablarles, si no hablarles. ¿No les dieron la posibilidad de tratamiento psicológico? Nada, ni tratamiento, ni ayuda. Es más, en un momento determinado fuimos como ninguneados, ¿cómo te puedo decir? Así como despreciados, ¿viste? Ya como... Por la misma institución. Sí, y hasta por la sociedad, te diría por la yo, sociedad, ¿no? claro. Agotada Sí. No, excombatientes, ¿viste? Los excombatientes, todos medio chiflados, bueno.
Es que, Obviamente. a ver, aún ahora es como que tienen que reclamar el espacio porque tampoco creo que la sociedad les ha dado el espacio que le da a otras cosas con menos trascendencia, Sí, yo ¿no? no quiero reclamar tanto entre lo que es la sociedad a nivel de personas, ¿no? Porque yo entiendo que cada uno ha tenido que pasar la suya y tampoco estamos todos obligados a tener una consideración permanente con todo lo que ha pasado. No quiero, pero sí quiero reclamar al Estado Claro. y a las instituciones responsables que debieron hacerse cargo de Estar esa presentes, gente. no No estuvieron. irlos a buscar como carne de cañón, pobres pibes que no tenían La una menor preparación de nada, haber sido exterminados como fueron exterminados de la manera más cruenta y después ya está. O sea, para los fines que yo te quería, ya no te necesito más. Claro. A mí esto no me sirvió, yo me voy, arréglense como puedan. Claro. Y así nos quedamos muy solos, porque realmente nos quedamos muy solos. Y bueno, llegó un momento en que yo ya no podía. Había nacido mi hijo y 2 hijas más nacieron después que nació mi primer hijo. O sea que estuvimos 4 años juntos después de la guerra y en ese interín tuve mis tres hijos con mayores. Sí. Y bueno, nos estábamos enfermando todos. Claro. Nos estábamos enfermando todos. Y como yo ya venía de una educación muy estricta, no se me estaba permitido, entre comillas, Claro. divorciarme, había que portarse como una señorita. Claro. No te Ahí podías está. divorciar. Y eso para mí fue tremendo porque no tuve ayuda, él se puso muy mal y yo era la culpable en realidad. Desatarte de todo eso. Sí. Y bueno, y así fue. Pero pudiste. Que sí pude, claro que sí. Pudiste. Sí pude, claro que sí, claro que sí. Tuve que transitar ese tiempo y como yo te decía al principio, yo siempre supe que quería y iba a poder vivir de otra manera, que no era desde Qué la que lindo había lo que visto estás diciendo, de Alejandra. chica. Qué lindo para que otros lo escuchen y sepan Sí. que por más que hay momentos oscuros, Sí. siempre Sí. allá, en el fondo, se va a llegar. Está, y uno tiene que seguir con la certeza que uno tiene, porque es como una certeza que uno trae sabiendo que se puede vivir de otra Claro, manera. claro. ¿Cómo no se va a poder vivir en un ambiente de alegría, de amor, de cariño, con el arte, con la música, con el disfrutar? Ahí has dicho una palabra clave, el arte. Sí. El arte sana. Absolutamente. Y la creación sana también. Absolutamente, porque es la expresión de uno. Claro. El arte es la expresión, es uno diciendo lo que siente a través de distintos tipos de herramientas, diciendo lo que siente. Y poder decir lo que uno siente es lo más importante que hay. Bueno, estás dando un mensaje maravilloso. No sé si querés agregar algo más, pero yo querría rematar con esto, porque era el objetivo un poco de la entrevista, dado que nos conocemos desde hace tiempo y salió de vos este mensaje tan hermoso para tantos, que si bien en este momento no se está transitando una situación como la que acabas de contar, pero sí se está transitando una situación de mucho desgano, de mucha incógnita, de que no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, tu mensaje incita a que sigamos para adelante. Sí, absolutamente. Bueno, Sí. te agradecemos un montón, Historias Mínimas, Chocha, de haberte recibido. Y bueno, y todo esto se va a difundir y va a servir para que muchos se den cuenta que la vida es Amor. amor. Déjate llevar para ser